Está escuchando el podcast 2 y un micrófono, presentado por Luis Herrera. Este podcast no constituye un consejo o servicio profesional. Los episodios pueden contener lenguaje profano y por eso no son adecuados para menores de 18 años. Si te ofendes fácilmente, escucha otro podcast. Los puntos de vista y opiniones expresados en este episodio son solo del presentador o de los invitados. No tome todo lo que se diga en este episodio al pie de la letra. Si algo le parece controversial, le molesta o le causa duda, haga su propia investigación. Gracias. Colombia, 1948. Este audio lo he hecho ya 4 veces. Cada vez que lo hago, se me hace que no queda bien. Yo creo que esta ya la última vez y pues salga como salga, lo voy a subir. ¿Por qué Colombia en 1948? Pues 1948 fue cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril. Y pues abre una nueva historia para Colombia, ¿no? Pienso yo que abre las puertas para lo que es el conflicto colombiano de las guerrillas, eventualmente el narcotráfico y después el paramilitarismo. De lógica, pues yo no estaba en ese entonces, pero mi papá sí estuvo. Él me contaba muchas historias al respecto de las matanzas que comenzaron a surgir en varias partes de Colombia, simplemente porque había muchos pueblos o ciudades pequeñas en ese entonces que eran una combinación de partido liberal y partido conservador, y pues y comenzaron a matarse entre sí, comenzaron a hacerse en grupos de liberales y grupos de conservadores, y pues el que tuviese más fuerza, el que tuviese más dinero y el que supiera darse más bala, pues ese era el que iba a reinar ahí. Mi papá me decía mucho de este señor llamado Don Leonardo Espinosa, y le llaman el Gamonal, por si hay un libro que se llama El último Gamonal, de Gustavo Álvarez Gardeazabal. Hace ya muchos años lo leí, y pues era un señor conservador en Trujillo Valle. Mi papá me decía que mi abuelo era un domador de caballos. Tenía su finca. Y si no estoy mal, una de las fincas que tuvo está en esta área donde este señor Leonardo Espinosa era dueño. Dueño porque era un hombre bastante rico en la época. Tenía demasiadas propiedades, muchas fincas. Y muchas de esas propiedades que adquirió fue porque ya los que eran dueños, pues ya no existían, ya que ese señor los mandaba a desaparecer, ¿no? Y pues voy a usar distintas clases de palabras porque pues si este audio llega a YouTube, pues hay muchas palabras que no se pueden decir en YouTube. Entonces me va a tocar ponerlas en código, pero voy a hacer lo más posible para que se puedan entender. Mi abuelo me cuenta a mi papá de que pues como era uno de los mejores o un buen domador de caballos, y pues para desgracia de la familia de mi papá, pues mi papá era liberal. Mi abuelo era liberal, o al menos había crecido en una casa de liberales. Entonces por consecuencia era liberal. Y llegó la violencia en ese momento. Creo que este señor lo mantuvo un tiempo, cuidándolo por un tiempo, simplemente porque mi abuelo pues era un buen domador de caballos y pues no permitía de que le hicieran daño. Pero pues eventualmente a mi abuelo le tocó irse con su familia. Hubieron 2 ocasiones en que mi papá me dice que trataron de eliminar a mi abuelo, y una de ellas a mi abuelo le tocó escaparse del pueblo vestido de mujer. Y en la otra ocasión a la casa de mi abuelo con sus hijos, pues llegaron a medianoche y la balearon. Afortunadamente no les pasó nada a nadie, pero pues sí al otro día les tocó salir corriendo de ahí, ¿no? También me cuenta
Me contaba mi papá de que pues en muchas ocasiones habían familias prácticamente que quedaban exterminadas. Padres, hijos, esposas, abuelos, todo el que estuviese ahí. Hasta las pulgas de los perros eran eliminadas. Y eran de los dos, por parte de los dos partidos políticos. Como dije, ellos comenzó la guerra y no interesaba de qué partido político fuesen. Se unían y simplemente el punto era acabar con los otros. Habían familias que entre ellas mismas se acababan, de acuerdo a las historias que me decía mi papá. Que por alguna consecuencia alguien se volvió liberal o alguien se volvió conservador y no interesaba que fuesen familia. Y así se iban acabando, exterminando uno con el otro. Mi papá no era una persona muy religiosa. Él creía en Dios, iba a la iglesia de vez en cuando, pero realmente no creo yo que él haya sido una persona muy religiosa. Y creo yo que lo hizo cambiar a él fue ese tiempo que él estuvo en Colombia durante la violencia. Y era porque él me decía de que en los púlpitos, el mismo padre, cuando decía la misa, decían que los liberales no eran seres humanos. Y el mismo padre le decía a los conservadores de que Dios no veía malo que los liberales fuesen desaparecidos o exterminados. Un padre en plena iglesia diciendo eso. Una de las historias que me contaba mi papá, que me contó mi papá muchísimas veces, fue donde él vivía. Él estaba muy pequeño. Él ya creo que era adolescente, pero era muy joven todavía, no 12, 13 años. Y en el sector, en el barrio, en el pueblo donde ellos vivían, pues había un área de la zona rosa, ¿no? Y pues la zona rosa es donde están los bares. O en ese entonces eran donde están los bares y donde estaban las muchachas para un buen rato. Y pues mi papá con un amigo, pues de lógica, por ser menor de edad, no tenían que haber estado ahí. Pero pues de una u otra forma ellos se las ingeniaban de estar en esos lugares. Y para la mala fortuna de ellos, pues una vez llega la policía o el ejército y los encuentra ahí. No era la primera vez que les había pasado, pero pues por lo general siempre los llevaban para la cárcel y los dejaban ahí en la noche y al otro día pues los soltaban y ya cada uno para su casa, ¿no? Pero pues esa noche fue totalmente distinto. Esa noche pues les dijeron que tenían que irles a ayudar a recoger ciertas cosas. Y pues lo que resultó siendo estas cosas, papá me dice que llegaron a una finca y encontraban a todas las familias, a todas las personas de la familia. Les habían cortado la cabeza y las habían puesto en las estacas de la finca. Y pues por eso fue que el ejército o la policía, o para eso fue que se lo llevó, para que ayudaran al levantamiento de los cadáveres. Y pues él como niño o adolescente, pues sea como sea, le tocó hacer eso. Él me contaba que él había visto mucha violencia, muchísima violencia, y la forma como él me lo explicaba, le creo yo que sí pasó. Le creí yo en ese momento y aún creo que sí, a él le tocó experimentar demasiada violencia. Desde que muchos de los amigos de él, de los dos partidos, se eliminaron unos a otros. El hermano mayor de él, creo que en varias ocasiones trataron y por una u otra razón siempre salía con vida. En una vez creo que le dijeron a mi abuelo de que le iban a hacer algo al hijo mayor y mi abuelo pues decidió sacar al hijo del pueblo. Cuando mi papá me contaba esta clase de historias,
Y a veces cuando me las contaba cuando estaba ya con sus tragos encima. La forma, bueno, no a veces, porque él no hablaba de esto cuando estaba en sano juicio realmente. Él era mantenía esta clase de cosas muy para él cuando estaba en buen juicio. De la única forma que él hablaba era cuando estaba borracho. Y cuando hablaba era siempre con miedo. Y se me hacía chistoso a mí en ese momento, cuando él me contaba. Porque llegaba en un momento que él comenzaba a bajar la voz. Y comenzaba a contarme la historia. Las mismas historias que me había contado antes. Uno a otro se iban acabando, exterminando a uno al otro. Y se me hacía chistoso porque decía, ¿por qué hace esto? Pero ya con el tiempo fue que entendí que en cierta forma él todavía tenía miedo. Tenía miedo de que alguien lo escuchara en cierta forma y llegara a alguna represalia contra su familia actual. A pesar de que pues estábamos en el apartamento y no le encontraba yo sentido, ¿no? Pero creo que ese era el nivel de miedo que le causó toda esa guerra en Colombia. De que él no podía hablar al respecto cuando estaba en buen juicio. Una vez yo le dije a él, vaya, pues si están esas tierras, las casas de mi abuelo, o la casa esa de mi abuelo donde les tocó salir corriendo a ustedes, pues si todavía existe, pues la tierra nunca fue comprada, ¿no? Fue arrebatada y pues en ese entonces creo que había visto yo algo en El Espectador o en el tiempo de que el gobierno, de que la guerrilla o los paramilitares estaban entregando tierras y eso del conflicto colombiano. Y pues como yo vi eso y de pronto un poco de nobleza la mía, pues le dije, hey pa, pues, ¿por qué no sería bueno ir por allá y ir a reclamar esas tierras, ¿no? Y me lo hice de una forma como con algo de miedo y muy fuerte. Me dice, no, deje eso por allá, mijo, deje eso por allá. Eso ya se perdió y ¿para qué irse uno a buscar problemas? Ya uno está acá, ya deje eso así, mijo. No se ponga a pensar en eso. Y pues ese fue el final de esa conversación ese día. Traigo yo este tema esta noche es porque ¿cuántas de estas historias no han desaparecido? Porque ya las personas que sabían pues ya están demasiadamente viejas o ya no están con nosotros, ya han fallecido. Y son historias que de pronto ellos por miedo o simplemente porque no quieren recordar se han olvidado. Y pienso yo que son las historias que tienen que saber la gente, las nuevas generaciones, para que no olviden lo que pasó en el pasado, para que se den cuenta cómo son los partidos políticos a los que tanto siguen, a tanto candidato que hay todavía en Colombia que son de la vieja escuela, de los 80, de los 70, de los 90, y que de una u otra forma han ayudado con la violencia. De una u otra forma han estado ahí porque han querido o a la fuerza, pero han estado ahí. En este punto creo que siempre cuando hablo con personas colombianas les digo, muéstrenme qué político en Colombia no está untado con narcotráfico o la guerrilla o los paramilitares. Muéstrenme. ¿Creen ustedes realmente que hay un político que no está involucrado en esto? Desgraciadamente no. Desgraciadamente los políticos que están aún vivos y que fueron políticos en ese entonces en municipios, en veredas, en pueblos, en ciudades pequeñas, en ciudades grandes, gobernadores, alcaldes, incluso el presidente, todos han estado involucrados. De una u otra forma. La guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico no va a llegar a un pueblo a decirle al jefe de la policía o al alcalde, hey, vamos a hacer esto y si usted no quiere, pues no se preocupe, no lo vamos a hacer. No. De una u otra forma, el jefe de la policía o el alcalde del municipio, del pueblo, lo tiene que aceptar. ¿Cuántos padres, párrocos, obispos en Colombia a través de la historia no hemos visto que también han estado involucrados en esto?
misma Iglesia Católica lo ha estado. Entonces, imagínense ustedes si nos dijeran todas las verdades. Imagínense ustedes qué pasaría si la Iglesia Católica y el gobierno colombiano nos dijeran toda la verdad de todo lo que han hecho y todo lo que han ocultado. Solamente imagínense. En fin. De pronto hago alguna segunda parte de esto, pero creo que no. Como lo dije, esta ya es la quinta vez que lo hago y no sé más cómo decirlo de otra forma. Esa es la historia de nosotros. Esa es la historia de Colombia. Me imagino que hay muchas cosas más. Y espero que la gente salga y las publiquen sin tener miedo. Y pues espero que las hablemos. De pronto lo que más espero con esto es que las generaciones que están ahora en política, los adolescentes, o en sus 20 y en sus 30, que se pongan a pensar realmente en la historia de sus partidos políticos y en los partidos políticos que están apoyando. Que se pongan a mirar más lejos, que seguir las mismas doctrinas que han llevado al país a donde está. Piénsenlo. Hagan su propia investigación. Se van a dar cuenta que sus partidos no son lo bueno que ustedes creen que son. Investiguen. Gracias por su tiempo y por haber escuchado este episodio. Les deseo mucha suerte. Oh, y una cosa más. Si les gustó el tema de hoy, por favor de compartirlo. Chao pues.